La serie diaria, Sueños de Libertad, nos transporta a una colonia de posguerra donde las emociones, los secretos familiares y las pasiones contenidas conviven bajo la aparente tranquilidad de una comunidad tradicional. En el centro de este universo, las familias de la reina y Merino entrelazan sus destinos en una trama donde cada decisión personal tiene consecuencias colectivas, y donde la búsqueda de libertad choca con los muros invisibles del deber, la memoria y el poder. Después de una semana marcada por confesiones impactantes, giros emocionales y secretos revelados, Sueños de Libertad se prepara para ofrecer a los espectadores otra tanda de capítulos cargados de tensión. En esta semana del 21 al 25 de julio, asistiremos al inicio de una ofensiva que puede cambiarlo todo. Andrés y Pelayo comienzan a acorralar a Gabriel, cuyas artimañas dentro de la colonia empiezan a salir a la luz. Por un lado, Andrés desenmascara a su primo tras semanas de sospechas, y por otro, Pelayo se pone manos a la obra con una investigación impulsada por don Pedro. La red se va cerrando, pero la pregunta que queda en el aire es, ¿llegarán a tiempo? Todo esto se desarrollará a lo largo de los capítulos 354 al 358, que se emitirán entre el lunes 21 y el viernes 25 de julio. A continuación, te contamos en detalle lo que ocurrirá cada día. Capítulo 354 lunes 21 de julio. Andrés celoso y Cristina en crisis. La semana comienza con un capítulo cargado de conflictos emocionales, verdades a medias y decisiones que marcan un antes y un después. En el capítulo 354, emitido el lunes 21 de julio, Sueños de Libertad nos sumerge en una espiral de tensiones entre los de la reina y los Merino, mientras los vínculos familiares se resquebrajan y las alianzas se tambalean. El título podría ser perfectamente El día de los celos y los reproches, porque eso es exactamente lo que vamos a ver. Desde un Andrés consumido por los celos, hasta una Cristina atrapada en el fuego cruzado entre Irene y Ana, pasando por los desencuentros entre Marta y Pelayo, y los problemas crecientes de producción en la empresa familiar. Desde las primeras escenas, Marta decide reencontrarse con Fina, no solo para poner fin a la distancia que se había creado entre ambas, sino también para explicarle con honestidad el motivo de su decisión de no seguir adelante con el plan de maternidad con Pelayo. Su razonamiento es simple pero demoledor. Aunque quiere ser madre, no puede asumir ese rol si eso significa que Fina quede desplazada para siempre. Marta reconoce, entre lágrimas, que no soportaría ver cómo la mujer que la crió y la sostuvo queda relegada por una nueva vida que, en teoría, debería significar plenitud. Fina escucha en silencio. Su rostro lo dice todo. No hay reproche, pero tampoco consuelo. Lo que hay es dolor. El dolor silencioso de una mujer que sabe que ha sido demasiado importante para ser sustituida, pero también demasiado invisible para ser reconocida. En paralelo, Gabriel continúa con su estrategia sutil y envolvente. Sabe que Begoña se resiste a sus propuestas, pero no se rinde. En esta ocasión, le propone un nuevo plan juntos, algo que podría unirlos más allá de lo personal y lo profesional. Pero Begoña, fiel a sus principios, lo rechaza sin titubear. No quiere juegos, ni dobles intenciones. Gabriel, lejos de molestarse, cambia de táctica. Sigue el consejo de María y decide intentar ganarse primero la simpatía de Julia, la niña que tanto significa para Begoña. No pasa mucho tiempo antes de que lo veamos entablando conversación con la pequeña, regalándole momentos de atención genuina que, quizás, no son tan desinteresados como aparentan. Mientras eso ocurre, Pelayo se presenta ante Damián para contarle lo sucedido con Marta. Su relato está lleno de amargura, pero también de frustración. No entiende por qué su esposa se niega a formar una familia con él. Damián, en lugar de consolarlo, aprovecha para arremeter contra Fina, a quien culpa de manipular a Marta con sus ideas. El patriarca de la reina vuelve a posicionarse abiertamente a favor de su yerno y le sugiere una vez más a su hija que le dé un nieto. Pero Marta, firme en sus convicciones, se niega a dejarse manipular. Su negativa no nace de una rebeldía impulsiva, sino de una reflexión madura sobre lo que quiere para su vida. En otra línea emocional igual de tensa, Irene sigue destrozada por la reacción de Cristina tras descubrir que es su madre biológica. Los reproches de Andrés aún resuenan en su cabeza, haciéndole sentir culpable por cada decisión pasada. En un intento por remediarlo, decide hacerle llegar a Cristina las cartas que le escribió durante todos esos años de ausencia. Claudia, sensible al dolor de ambas, se ofrece a entregarlas en mano. Cristina, por su parte, se siente completamente desubicada.
Tras el colapso emocional de la semana anterior, ahora está decidida a buscar sus propias respuestas. Llama a casa, necesita saber si lo que Irene le contó es cierto. Cuando escucha la voz de Ana al otro lado del teléfono, no es capaz de articular palabra. Solo siente miedo, el mismo miedo que la ha acompañado desde que empezó a intuir que su identidad no era exactamente la que creía. El paso siguiente es inevitable. Ana decide ir a la colonia. Su presencia rompe el frágil equilibrio emocional de Cristina, que no sabe si huir o enfrentarla. El encuentro está lleno de silencios, miradas que lo dicen todo y palabras que cuesta pronunciar. No se dicen mucho, pero lo que no se dice pesa más que cualquier explicación. Como si todo esto fuera poco, los problemas en la empresa siguen acumulándose. Ahora se enfrentan a una escasez crítica de esencia de lirio, un ingrediente fundamental para la producción del perfume conmemorativo. La tensión en el laboratorio se palpa en el aire, y las miradas cruzadas entre empleados delatan una preocupación creciente. Cada minuto de retraso pone en riesgo la imagen de la banda de la reina, y la presión recae sobre todos. Pero el clímax emocional del capítulo llega con Andrés. Incapaz de soportar la cercanía entre Gabriel y Begoña, se deja llevar por un ataque de celos que lo lleva a hacer comentarios sarcásticos e impertinentes delante de ella. Las palabras que elige son hirientes, innecesarias, y Begoña no se las deja pasar. Lo mira con decepción, pero sobre todo con dolor, porque si hay algo que ella valora es el respeto, y lo que ha visto en Andrés no ha sido respeto, sino posesión. Andrés, al ver la reacción de Begoña, se queda congelado. Sabe que ha cruzado una línea, pero no encuentra la forma de retroceder. Su mirada lo delata. Detrás de la rabia hay miedo. Miedo a perderla, miedo a no ser suficiente, miedo a que Gabriel, con su labia y su astucia, le arrebate lo único verdadero que ha tenido en mucho tiempo. Y así cierra el capítulo 354, con cada personaje enfrentado a sus límites. Marta reafirma su independencia, Fina asume el precio del amor incondicional, Cristina se tambalea entre dos madres, Gabriel sigue tejiendo su telaraña, y Andrés. Andrés empieza a comprender que los celos no solo alejan a quien amas, sino que también te acercan peligrosamente a tu peor versión. Capítulo 355, martes 22 de julio. La alianza entre Gabriel y María se intensifica. El martes 22 de julio, el capítulo 355 de Sueños de Libertad nos adentra aún más en el laberinto emocional y estratégico de los protagonistas. Si el lunes dejó un sabor amargo por los enfrentamientos y las heridas abiertas, este nuevo episodio consolida alianzas insospechadas, abre caminos para algunas reconciliaciones y evidencia el inicio de un viraje definitivo en el equilibrio de poder dentro de la colonia. Con el perfume en crisis, las verdades entre madres e hijas al borde de estallar, y los sentimientos más vulnerables sobre la mesa, el capítulo se convierte en una danza entre lo que se calla y lo que se revela. Y en el centro de todo, la alianza entre Gabriel y María no solo se fortalece, sino que se vuelve peligrosa. Desde las primeras escenas, Andrés intenta reparar el daño causado a Begoña por sus palabras mordaces del día anterior. La busca con una mezcla de culpa y desesperación, deseando que una disculpa pueda deshacer lo dicho. Pero lo que comienza como un intento de redención termina derivando en una nueva discusión, más intensa si cabe. El nombre de Gabriel vuelve a salir a la superficie, como una sombra que amenaza la tranquilidad emocional de ambos. Andrés, cegado por los celos, no logra aceptar que Begoña es una mujer libre, con derecho a decidir en quién confiar y a quién permitirle entrar en su vida. Y Begoña, firme y dolida, se lo deja claro una vez más: no tolerará que él intente controlarla bajo la excusa del amor. Mientras tanto, en el laboratorio, Cristina está desbordada por la emoción. El descubrimiento de su verdadero origen, las cartas de Irene, la visita de Ana, todo la ha dejado al borde del colapso. Luis la observa con atención, preocupado por su bienestar. No tarda en acercarse a ella, en un gesto más de amistad que de obligación profesional. Y es entonces cuando Cristina, por primera vez, se abre con él. Le cuenta lo que ocurre, lo que ha descubierto, y cómo todo su mundo se ha vuelto del revés. Luis, con esa serenidad que lo caracteriza, la escucha con empatía y le da un consejo que podría cambiarlo todo. Que permita a Ana explicar su versión, que escuche también a Irene. Que se dé la oportunidad de entender, incluso si no puede perdonar todavía. Luis no impone, sugiere, y tal vez por eso sus palabras calan más hondo que cualquier grito. Cristina lo mira con ojos tristes, pero por primera vez desde hace días,
también con un atisbo de esperanza. Porque tal vez no todo esté perdido. En paralelo, en plena crisis por la falta de esencia de lirio que amenaza la producción del perfume conmemorativo, Gabriel regresa con una solución inesperada. Como si fuera el salvador de la empresa, presenta una alternativa que podría garantizar el suministro necesario para continuar con la producción. Su propuesta, bien argumentada y aparentemente eficiente, genera reacciones encontradas. Algunos lo ven como un héroe, mientras otros como Andrés no pueden evitar sospechar que hay algo turbio detrás de tanto altruismo. Y no es la única jugada de Gabriel en este capítulo. Su alianza con María, hasta ahora tácita y prudente, empieza a tomar forma concreta. Tras un diálogo sincero, Gabriel pilla a María moviendo uno de sus pies. El gesto, apenas perceptible, es suficiente para confirmar lo que ambos intuían. Su recuperación física es más avanzada de lo que ha querido mostrar. María intenta disimular, pero Gabriel, lejos de traicionarla, la anima a no ocultarlo más, recordándole que están en el mismo bando. María, por primera vez en mucho tiempo, sonríe con complicidad. Y da un paso más. Le pide que la ayude a consultar su caso con un neurólogo, una petición que Gabriel acepta sin vacilar. La confianza entre ellos ya no se puede negar. Son aliados, y quizá pronto sean algo más. Por otro lado, Cristina recibe finalmente las cartas de Irene de manos de Claudia. A pesar del dolor, decide leerlas. Cada página es un viaje al pasado, un intento de Irene por explicar, por justificar, por construir un puente sobre años de silencio. Cristina llora, ríe, se indigna, se enternece. Cuando termina, decide enfrentar a Irene. El reencuentro es tan intenso como inevitable. Las dos se miran como extrañas que comparten sangre. Irene intenta explicar, pero Cristina no puede perdonar aún. La herida es demasiado reciente, demasiado profunda. Le dice que no quiere saber más de ella, que la verdad ha llegado demasiado tarde. En la casa de los Merino, Julia visita a Teo. Ambos niños comparten una de esas conversaciones que solo los más pequeños pueden tener, sinceras, sin máscaras. Julia le pide perdón por haber delatado su plan de fuga. Teo, sorprendentemente maduro, le dice que se alegra de haberse quedado. Su voz es suave, pero firme. No lo dice por complacerla, sino porque realmente lo siente. Aún así, la enfermedad de Gemma lo tiene inquieto. Luz, al ver su preocupación, se sienta con él y le explica con ternura lo que desea saber, con esa mezcla de claridad y dulzura que solo ella sabe manejar. Teo asiente, aún tiene miedo, pero ya no se siente solo. Mientras todo esto ocurre, Andrés descubre un dato que cambia su visión de los hechos. Begoña le confiesa que don Pedro negó ayuda a Diosdado en el pasado, y que eso podría haber sido el detonante del asalto al dispensario. Andrés, indignado, decide confrontar directamente a don Pedro, exigiéndole explicaciones. La escena no pasa desapercibida para Digna, quien se muestra decepcionada por la actitud de su sobrino y no duda en reprenderlo. Poco después, Cristina se acerca a Damián con una pregunta directa: ¿por qué la contrató realmente? La respuesta de Damián la deja helada. Le confiesa que la eligió no por su talento, sino para utilizarla en su guerra contra don Pedro. Que todo fue parte de una estrategia. Cristina siente que el suelo se hunde bajo sus pies. Ha vivido una mentira, se siente utilizada, y con una firmeza que no se le había visto hasta ahora, decide dejar su trabajo en la fábrica. No por despecho, sino por dignidad. El capítulo culmina con una escena reveladora. María y Gabriel, tras cerrar su pacto en silencio, comparten una mirada que lo dice todo. La confianza entre ellos ya no es un juego, es un hecho, y aunque aún no lo saben, ese vínculo se convertirá en un arma de doble filo, capaz de protegerlos, o de hundirlos a ambos. Capítulo 356, miércoles 23 de julio. Andrés se enfrenta a Gabriel. El miércoles 23 de julio, el capítulo 356 de Sueños de Libertad sube la apuesta emocional, abriendo un nuevo frente de confrontación que ya no se puede detener. Lo que antes eran sospechas se convierten en acusaciones abiertas. Lo que antes era rencor contenido, hoy estalla con fuerza. En este episodio clave, Andrés finalmente se enfrenta cara a cara con Gabriel, convencido de que él está detrás de los últimos sabotajes a la fábrica. Pero no es lo único que arde. Cristina toma una decisión que cambiará su vida. María se atreve a soñar con su recuperación, y las tensiones familiares alcanzan un nuevo pico con Pelayo y Fina. Cada escena es un paso más hacia una guerra inevitable, una que no solo enfrenta a miembros de la misma familia,
sino también a aliados que hasta hace poco compartían objetivos comunes. Desde el primer minuto, el capítulo marca el tono con un Andrés más decidido que nunca. Después de días de dudas y frustraciones, finalmente se arma de valor para acercarse a Begoña y disculparse por su dureza con respecto a Diosdado. Sus palabras no son vacías ni estratégicas, son sinceras. Andrés ha comprendido, quizás demasiado tarde, que el mundo no es blanco o negro, y que Begoña merece ser escuchada. El momento es íntimo y tenso, pero también esperanzador. Aunque ella aún está dolida, la honestidad de Andrés abre una grieta por donde puede entrar el perdón. Mientras tanto, Cristina acepta encontrarse con doña Ana. El enfrentamiento entre madre adoptiva e hija es uno de los más esperados y dolorosos de los últimos capítulos. Ana, con voz quebrada, intenta explicar su versión de los hechos. Cómo adoptó a Cristina, por qué nunca le contó la verdad, y cómo el amor que le tiene no ha cambiado con el tiempo. Cristina la escucha, al principio en silencio, después entre lágrimas. Y cuando parece que la tensión no puede ser mayor, la joven toma una decisión inesperada. Le concede el perdón. No como un gesto de reconciliación instantánea, sino como un primer paso para cerrar heridas. El reencuentro con Ana marca un antes y un después para Cristina. Decide que volverá a Madrid, que necesita recuperar su vida, pero no sin antes cerrar el proyecto del perfume conmemorativo, al que ahora siente una responsabilidad más emocional que profesional. La vemos más serena, más decidida. No se trata de huir, sino de recomenzar, y en esa serenidad se esconde una fuerza nueva. En otro plano, Gabriel y María regresan de una consulta médica que han hecho en secreto. Nadie sabe que han salido de la colonia. A ojos del resto, han ido a pasear por el campo. Pero en realidad, han visitado a un neurólogo que confirma lo que María ya intuía: su recuperación es posible. María no puede contener la emoción. Después de meses atrapada en una silla de ruedas, empieza a ver la luz. Gabriel, a su lado, celebra el avance como si fuera propio. Porque lo es, porque ha apostado por ella cuando nadie más lo hizo. Pero no todos comparten la euforia. Al enterarse de la salida de María, Andrés la interroga con desconfianza, sospechando que hay más de lo que se dice. Su tono es inquisidor, no por maldad, sino por miedo. Miedo a perderla, miedo a que Gabriel la arrastre a su mundo. Damián también muestra incomodidad. La cercanía entre su sobrino y María le resulta peligrosa. Pero Gabriel, con su habitual sonrisa ambigua, le asegura que solo se ocupa de mantenerla de su lado por el bien de la empresa. Una excusa que cada vez suena más hueca. En la tienda, Fina recibe una visita inesperada. Pelayo. Todavía dolido por la negativa de Marta, el político descarga su frustración sobre Fina, acusándola de ser la responsable del cambio de su esposa. La conversación es tensa, amarga, con reproches de ambos lados. Fina intenta explicarse, recordarle que siempre ha querido lo mejor para Marta. Pero Pelayo no escucha, está demasiado cegado por la herida. La escena termina sin reconciliación, solo con más distancia. Entretanto, Andrés empieza a unir cabos sueltos. Sospecha que Gabriel puede haber sido el responsable de alterar la fórmula del perfume aniversario. Lo comenta con su hermana y con Luis, buscando respaldo. Aunque ninguno tiene pruebas concluyentes, todos coinciden en algo. Hay demasiadas coincidencias, y Gabriel siempre aparece como el salvador en momentos de crisis que, casualmente, lo benefician a él. En otro rincón de la colonia, Raúl sigue hundido, no solo por su ruptura con María, sino también por el rechazo silencioso de sus compañeros en la fábrica. Nadie le habla, nadie lo incluye, se siente invisible. Por suerte, cuenta con el apoyo de Gaspar y Manuela, quienes deciden animarlo organizando una partida de dominó. Un gesto pequeño, pero lleno de humanidad. El juego funciona como una válvula de escape, al menos por un rato. Raúl sonríe, y aunque el dolor sigue ahí, por fin tiene un respiro. El momento cumbre del capítulo llega cuando Gabriel y Andrés se enfrentan cara a cara. El ambiente es eléctrico. Gabriel se muestra indignado, acusa a su primo de haber arruinado el acuerdo que tenía con el proveedor de esencia de lirio. Andrés, lejos de amedrentarse, lo acusa abiertamente de haber saboteado a la empresa desde dentro. Las palabras son duras, directas, sin filtros. No hay más máscaras. Lo que antes se decía con insinuaciones, hoy se grita a la cara. La tensión es tal que parece que en cualquier momento alguno dará el primer golpe. Pero no lo hacen, porque la verdadera batalla ya ha comenzado. Y será silenciosa, estratégica y despiadada.
El episodio cierra con esa sensación de que algo está a punto de romperse para siempre. Andrés ha cruzado el umbral de la sospecha a la acusación. Gabriel ha dejado de fingir amabilidad. Cristina empieza a despedirse. Y María, por primera vez en mucho tiempo, se permite soñar con volver a caminar. Pero todos ellos ignoran una verdad. Los hilos invisibles que los unen están más tensos que nunca. Y solo basta un pequeño tirón para que todo se venga abajo. Capítulo 357, jueves 24 de julio. Gabriel se gana a Julia y Begoña. En el capítulo 357 de Sueños de Libertad, emitido el jueves 24 de julio, asistimos a una transformación sutil pero determinante. Gabriel, a pesar de los recientes enfrentamientos con Andrés, empieza a ganarse el afecto de dos figuras clave en la colonia, la pequeña Julia y Begoña. Mientras tanto, las tensiones personales y profesionales siguen escalando. Las decisiones de Cristina, la presión de don Pedro sobre Pelayo y el torbellino emocional de Raúl y Claudia llenan de intensidad un episodio que, bajo la superficie, esconde jugadas maestras y heridas abiertas. A medida que el capítulo avanza, se va haciendo más evidente que la guerra entre Andrés y Gabriel ya no se libra solo con palabras. Ahora también se juega en los afectos. Desde los primeros compases, vemos que la tensión entre Andrés y Gabriel no ha hecho más que crecer desde el enfrentamiento del día anterior. Andrés, herido en su orgullo, intenta aferrarse a las pocas certezas que le quedan. Una de ellas es Julia, su sobrina, con quien busca compartir tiempo para fortalecer lazos. Le propone pasar la tarde juntos, ilusionado con la idea de reconectar con ella y, de paso, ganarse algunos puntos ante Begoña. Pero los planes de Andrés se desmoronan cuando se entera de que debe encargarse del problema del suministro de esencia de lirio, que amenaza de nuevo la producción del perfume aniversario. Un asunto urgente, ineludible, que le roba el tiempo que quería dedicar a su sobrina. Gabriel, que no desaprovecha oportunidad alguna, aprovecha ese vacío para acercarse a Julia. Con una sonrisa amable y un discurso bien medido, la convence de ir con él a dar un paseo. Julia, inocente y curiosa, acepta. La escena es dulce, casi familiar. Hablan de flores, de libros, de cosas pequeñas que, sin embargo, construyen un vínculo. Cuando regresan a casa, Gabriel y Julia traen un ramo para Begoña. El gesto, aparentemente inocente, cala hondo en ella, que no puede evitar sonreír. Pero también en Andrés, que lo presencia todo desde lejos. Su expresión lo dice todo. Siente que su primo le está arrebatando a las personas que más quiere. Y no sabe cómo evitarlo. Mientras tanto, en el laboratorio, Luis sigue intentando convencer a Cristina de que reconsidere su decisión de marcharse. Le recuerda su talento, su capacidad, y lo mucho que ha aportado en poco tiempo. Cristina lo escucha, agradecida por el apoyo, pero aún no tiene claro si podrá permanecer en un lugar que le ha traído tantas emociones encontradas. La decisión no es profesional, sino profundamente personal. De momento, solo promete pensarlo. En otro punto de la colonia, Gaspar y Manuela idean un nuevo plan para levantar el ánimo de Raúl. Deciden organizar un torneo de dominó en la cantina, con el pretexto de recuperar las costumbres que daban sentido a los días antes de que todo se complicara. Claudia, al enterarse, se ofrece a ser la pareja de Raúl. Pero pronto se da cuenta de que tenerlo tan cerca aún le duele, que no ha podido procesar todo lo vivido. Por eso, en un acto de autodefensa emocional, decide no acudir a la partida. Raúl, dolido por la ausencia, empieza a pensar que nunca lograrán tener una relación normal. Manuela, que lo observa todo en silencio, teme que su sobrina esté repitiendo los mismos errores que ella cometió años atrás, cerrarse al amor por miedo a sufrir. La escena cambia y nos lleva a la oficina de Pelayo, donde don Pedro lo espera con gesto severo. El empresario está impaciente por la falta de avances en la investigación sobre Gabriel. Hace semanas que le pidió resultados, y hasta ahora, Pelayo no ha aportado nada relevante. Pedro, sin rodeos, le recuerda que le debe un favor, y que ha llegado el momento de saldarlo. La conversación deja claro que la presión sobre Pelayo no solo es profesional, sino también personal, y que el político está atrapado entre lo que quiere hacer y lo que debe hacer. Por otra parte, en el taller fotográfico improvisado por Fina, se produce una escena entrañable. Gema queda fascinada con las fotos que Fina ha tomado de Teo. Las observa una y otra vez, con una sonrisa melancólica. Marta también las contempla, y algo dentro de ella se remueve. Las imágenes del niño despiertan en ella una nostalgia inesperada,
una especie de vacío que no sabía que llevaba dentro. No dice nada, pero su rostro lo revela. Por primera vez, se pregunta qué hubiera pasado si su vida hubiera seguido otro rumbo. Si, en lugar de resistirse, hubiera aceptado ser madre. La jornada culmina con una velada muy especial en la cantina. El torneo de dominó reúne a varios vecinos. Entre risas y bromas, el ambiente se relaja. Raúl, pese a la ausencia de Claudia, disfruta de la compañía de Manuela y Gaspar, que no lo dejan caer. Y es precisamente en ese clima de calidez donde Manuela toma una decisión importante. Está lista para dar un paso más en su relación con Gaspar. Ya no quiere seguir esperando. Quiere vivir el presente, con todo lo que eso implica. La vemos sonreír, por primera vez sin reservas, y en su mirada hay un brillo nuevo, el de quien ha elegido dejar atrás el miedo. El capítulo se cierra con un equilibrio frágil. Gabriel se afianza donde menos se lo espera, Andrés empieza a quedarse solo en sus sospechas, Cristina duda entre irse o quedarse, y Pelayo siente la soga de don Pedro cada vez más cerca del cuello. La colonia, aunque aparentemente tranquila, es un campo minado de emociones y traiciones que están a punto de explotar. Capítulo 358 Viernes 25 de julio. Pelayo se la juega a Damián. El capítulo 358 de Sueños de Libertad, emitido el viernes 25 de julio, pone el broche a una semana cargada de secretos, enfrentamientos y decisiones que cambiarán el rumbo de muchos personajes. En este episodio final, Pelayo ejecuta una jugada arriesgada contra Damián, siguiendo las órdenes de don Pedro, mientras Cristina se encuentra ante una encrucijada definitiva. Gaspar y Manuela enfrentan las consecuencias de una noche inesperada, y el juicio contra Diosdado se aproxima, reviviendo heridas que Begoña creía cerradas. Todo, absolutamente todo, parece estar al borde del colapso, y el episodio lo expone con una tensión sostenida, casi insoportable. La mañana comienza con una atmósfera enrarecida en la casa de Manuela. Después de compartir una noche llena de pasión, la pareja despierta con emociones completamente opuestas. Gaspar está entusiasmado, ilusionado con la idea de construir algo más sólido, de mirar hacia adelante con la mujer que ama. Pero Manuela, por el contrario, se muestra distante, casi arrepentida. Sus silencios son más elocuentes que cualquier palabra, y cuando Gaspar propone hacer planes a futuro, ella lo esquiva con frases evasivas. Afligida y abrumada por el peso de lo que siente, Manuela decide buscar consuelo en don Agustín. Confiesa sus dudas, su miedo a repetir errores del pasado, y la sensación de que ha cometido una imprudencia. El sacerdote la escucha con paciencia, recordándole que el amor no siempre llega como uno lo espera, y que a veces el perdón hacia uno mismo es más difícil que el que se concede a los demás. Mientras tanto, Gabriel le comunica a Begoña que la fecha del juicio contra Diosdado se ha adelantado. La noticia cae como un jarro de agua fría. Aunque ha intentado dejar el asunto atrás, Begoña sabe que debe declarar como víctima. El recuerdo del atraco vuelve con fuerza, y el miedo también. Para colmo, don Pedro no deja de presionar para que el castigo sea ejemplar, casi como si quisiera convertir el proceso en una lección pública. Begoña, nerviosa pero decidida, se prepara para enfrentar lo que venga. En paralelo, la escasez de esencia de lirio continúa amenazando la producción del perfume conmemorativo. La desesperación se palpa en los pasillos de la fábrica, y cada retraso es una sombra más que se cierne sobre la banda de la reina. Pero en medio del caos, Luis hace un descubrimiento inesperado. Recuerda un perfume que Cristina creó para Ana, uno que contiene una esencia alternativa que podría reemplazar la del lirio. Se lo menciona a Cristina, que se queda pensativa. Es, quizás, la oportunidad de redimirse. Pelayo, por su parte, comienza a moverse bajo las instrucciones de don Pedro. En una jugada cuidadosamente planeada, se acerca a Damián con la intención de sonsacarle información. El objetivo: encontrar documentación sensible relacionada con Bernardo, documentos que podrían ser utilizados para negociar poder o simplemente destruir reputaciones. Pelayo finge interés, simpatía, incluso admiración. Damián, aunque precavido, se relaja ante lo que parece una conversación inocente. No se da cuenta de que cada palabra suya está siendo medida, interpretada, transformada en ventaja por su interlocutor. ¿Logrará Pelayo encontrar lo que busca? El capítulo no lo revela del todo, pero la tensión que deja entrever confirma que el juego está en marcha y que las piezas ya se han movido. En la cantina, Claudia sigue sintiendo remordimientos por no haber acudido al torneo de dominó. No se lo ha dicho a nadie,
pero la culpa la consume. Por su parte, Raúl, cansado de la frialdad que domina su relación con ella, decide dar un paso al frente. La busca y le propone hablar, aclarar lo que sienten, y encontrar una manera de seguir adelante. No como pareja él lo tiene claro, sino como amigos. Claudia, conmovida por su sinceridad, acepta. No es una reconciliación mágica, pero sí un nuevo comienzo en el terreno de la honestidad y el respeto mutuo. Por otro lado, Luz, cada vez más consciente de la crisis emocional que vive Cristina, decide abrirse con ella. En una escena cargada de ternura, le cuenta su propia historia como niña adoptada, su búsqueda de identidad, el reencuentro reciente con su padre biológico. Cristina la escucha con atención, y por primera vez siente que no está sola. Que hay otras personas que han vivido lo mismo, que han pasado por ese túnel y han encontrado una salida. El relato de Luz no le da respuestas, pero sí le ofrece consuelo, y una razón más para considerar quedarse en la colonia y darle una oportunidad a Irene. Finalmente, el capítulo cierra con una escena que muchos esperaban. Irene y Damián comparten su primera comida fuera de la colonia. Es un momento sencillo, sin grandes palabras ni promesas, pero profundamente significativo. Comen en silencio, se miran, sonríen. No hace falta decirlo. Algo ha comenzado entre ellos, algo que va más allá del pasado y que se construye en el presente, desde la complicidad de dos almas heridas que se han encontrado. La semana termina con una sensación clara. Los personajes están en movimiento. Algunos se acercan, otros se distancian, pero todos están tomando decisiones que cambiarán sus vidas. Gabriel avanza en silencio, tejiendo su red. Pelayo traiciona, Begoña se arma de valor, Cristina empieza a sanar. Y mientras cada pieza se acomoda en este tablero complejo que es la colonia, una certeza se impone: la guerra no ha hecho más que empezar.